Diga el título junto conmigo. The title mentioned after me. Pagando el precio Paying the price por la generación for the generations que continúa. that continue. Pagando el precio Paying the price por la generación for the generations que continúa. that continue. So, ayer hablamos de eso, Yesterday we spoke about de it, hacer la voluntad de of Dios. doing God's will. Pero todo eso tiene una razón. All those things have a reason. Y es Dios prepararlo a usted To God prepare you para abrir el camino to open the path que los que vienen después de usted of those who come after van a yourself continuar are caminando. going to continue walking on that path. Voy a volver a I'm decirlo. going to say it once again. Dios le está preparando a usted God is preparing yourself para usted abrir el camino for you to open the way para los que vienen después de usted. for those who are coming after Quizás tú no la yourself. has tenido fácil en la vida. Probably haven't been easy for you in your life. Has tenido You dificultades, have gone through difficulties. escasez, You've been lacking in certain areas Problemas. of your life. Problems. cosas que has tenido que to figure out yourself, que has tenido que Cosas que usted ha tenido que usted mismo resolverlas. resolverlas. You have to Amén. solve it. Amen. Porque no ha tenido una referencia antigua. You haven't have an old reference. Pero ¿qué of it. pasa? Dios quiere abrirte el camino God wants to open the para way que tú le abras el camino a otro. for you to open the way of others. Dios quiere abrirte las God puertas wants to open the door for you, para que tú puedas recibir a for otros. you are able to receive others. Dios quiere bendecirte a ti God wants to bless you, para que tú bendigas a for you otros. to bless others. Dios quiere ayudarte a ti God wants to help you, para que tú ayudes a so you otros. can help others. Dios quiere levantarte a ti God wants to lift you up, para que tú levantes a otros. for you are able to lift up, Amén. those. ¿Cuántos quieren ser levantados por el Señor? To be raised up by the Lord. ¿Cuántos dicen yo quiero lograr algo And grande, he said, I want to accomplish something pero great quiero in life. ayudar a otros en el I proceso? want to help others in the process. Porque todo lo que Dios hace conmigo Everything that God does with me, no lo hace solo para mí, she doesn't only do it for myself. lo hace pensando en lo que vienen She detrás de does mí. it thinking of other generations that are coming after me. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. So, mire qué pasa. Look what happens. Como cristianos, estamos llamados a vivir la vida We are called to live life mientras preparamos el camino para la próxima generación. while we prepare the way for the generation that is coming Usted siempre ha after us. escuchado lo siguiente, You always have heard the following. que el mundo que nosotros le dejamos The a la world generación that que we viene left to the generation that is coming after us es el que ellos van a vivir. is the one that they will live in. Amén. Amen. So, si usted deja un mundo sucio, Live a unworthy place, la generación que viene va a encontrar un mundo the sucio. generation is going to find a place that is unclean, Sucio. that is unworthy. Si usted deja un mundo depravado, You leave a place that is the okay, so sexual immorality, for instance, you leave a world such as, ¿usted sabe qué va a pasar? you know what will happen. Ese es el mundo que la generación que viene después de usted va a encontrar. As the generation that is coming after yourself will find themselves in. A los padres que están acá, The parents that are here, ¿a cuántos le preocupa la educación de hoy? how many worries the education of your children this day? Amen. Está chiva esa educación, ¿verdad? It's a bit, Está mala. it's very bad, the education out there. Hoy en día Today, nos quieren enseñar a los we want niños to teach the children un montón de cosas que nosotros nunca le bunch of enseñaríamos. things that we never taught them before. Amén. Amen. So, si nosotros le dejamos ese mundo, Leave that world. ¿qué vida vivirán nuestros hijos? What life our children ¿Qué are going to experiencia live in. tendrán ellos? What experiences they will get in life. So, Dios nos está llamando God is calling us. a nosotros cambiar el estado de las cosas actuales Us to change the state of things the way they are at this para que la time. experiencia que tengan nuestros hijos For the experience that our children will sean get totalmente be diferentes. totally different. So, el mundo que usted le va a dejar The world that you're going to live to them es el mundo que usted prepare para ellos. is the world that you will prepare for them. Ahora entienda algo, Understand something. eso funciona en lo general, That function general, pero también funciona en lo personal. but it works personally as Yo well. me voy a explicar ahora. I'm going to explain myself. Usted ha recibido en la vida Now, have you received in life solo aquellas cosas por las que sus padres pelearon. only those things for which your parents fought for? Voy a volver a decirlo. I'm going to say it again.
usted ha recibido en la You vida receive in your life solo aquellas cosas por las que sus only padres those pelearon. things for which your parents fought ¿Qué estoy for. queriendo decir? What I'm trying to say, Que si en la crianza suya while you grew up, no había estabilidad matrimonial, if there wasn't a stability in the marriage while you grew up, usted no in your va a household, recibir eso. you're not gonna receive that. A menos que sus padres paguen el precio Unless your parents pay the de price permanecer of juntos, remaining together de arreglar la relación to fix the problems, the y relationship, paguen el precio and pay the price de perdonar of forgiving one another hasta que las cosas until things se estabilicen get stable para que sus hijos for your children puedan recibir be able to receive la educación de un matrimonio the estable. education of a marriage that is stable. Si sus padres no pagan el precio If your parents don't pay the price for it, o no pagaron el or precio they didn't pay the price for para it, salir de la escasez to let go on those things that they were lacking on, o de la pobreza or poverty, espiritual, spiritually, monetaria monetarily, o de cualquier tipo, or any type, usted va a tener que pagar ese you're gonna precio. have to pay that price yourself. Ahora, yo quisiera que la iglesia I would entienda like algo. that the church understands something. Sálgase de la mente Let go on your mind de que poniendo a sus hijos a coger lucha, that making your children go suffer and go through issues, le va a estar haciendo un favor. you're gonna be making them a favor. A veces decimos, Sometimes we said, escuche bien, listen well, a veces nosotros decimos sometimes we say, que pasen trabajo oh, they should struggle in life para que sepan que yo pasé for trabajo. them to know that I went through it as well myself. Explíqueme, Explain myself. explíqueme eso. Explain that to me. O sea, que usted quiere lo malo que a usted le You pasó. want those things bad that happened to para you sus hijos. for your children's? Diga No. conmigo, no. No. Hay que cambiar esa You have mentalidad. to change that mindset. Usted tiene que preparar el camino de sus hijos. Prepare the way of your children. Yo no estoy hablando de I'm not añoñarlos speaking of just spoiling them, not that. y agarrar, todo lo que yo no tenía se lo voy a dar Everything that I didn't have, oh, I'm gonna give it to them. No. para crear hijos malcriados. So then I would just raise up children that misbehave. No, No es eso. it's not it. Es usted saber It's for you to know que el precio que usted no paga hoy, price that you don't pay today, ellos lo van a tener que pagar. they will have to pay for your Que si children. usted no sale de donde usted You está, don't leave where you at. ellos now. van a continuar en donde usted los dejó. You're gonna continue where you left them at. Si usted está envuelto en deudas, If you are full of debt, usted le va a dejar una enseñanza de you're gonna deudas. leave that teaching of just being in debt. Tiene que salir You have to get out of de it. usted la idea de The endeudarse idea of getting in debt. para que usted le pueda enseñar a sus You hijos a can caminar teach your libres, children how to walk freely, libre de las deudas, free from debt, libre de los procesos, free from the processes, libre de las situaciones. free of situations. Si usted no prepara el You camino, don't prepare the path sus for hijos them. van a tener que sufrirlo. Your children are gonna have to suffer Y and go through it. usted, el que está crecido aquí, The one that is grow here, ha sido víctima de lo que sus padres le dejaron. you're gonna be a victim of what your parents left behind you. Yo no estoy acusando a los padres. I'm not accusing the parents. Just Cada to cual say hizo lo que pudo con lo que tenía. they did what they were able to do. Pero what they muchos de had, nosotros sabemos, los but grandecitos, many of us know que hay cosas que nosotros podemos there romper, are things that we can break. que por cogerlo suave no los and for rompemos. taking it so easily, we don't break it apart. Que hay cosas que nosotros podemos There are cambiar, things that we can change. que por cogerlo suave no For cambiamos. taking it in an easy pace, we are not able to change it. Si usted no se If you sacrifica, don't sacrifice yourself, usted no va a poder sacar a su familia adelante. you're not gonna make your family move forward. Usted no va a poder salir usted You're gonna adelante. be able to move forward in life. Y si usted no se da la oportunidad de romper con las Don't give maldiciones the generacionales, opportunity to break the generational curses, usted va a terminar dejándosela a la próxima you're generación. just gonna leave it on your other generations behind that come after you. La Biblia nos habla a The nosotros Bible speaks to us de dejar herencia, no problemas. of leaving inheritance, not issues. Hello. Hello. Ay, Dios mío, esto no provoca Oh, mucha me this- disculpan, ¿verdad? Excuse me, Pero hay que decirlo. but we have to say it. La Biblia habla de dejar But herencias, To leave inheritance, no problemas.
not problems. de dejar cosas buenas, To live good things, no cosas malas, not bad things. de dejar un buen To ejemplo, live a good example, no un mal ejemplo, not a bad example. de dejar una buena vida, To live a good life, no una mala not vida, a bad life. de dejar un legado To leave a legacy a la generación que to viene. the generations that is coming after No you. piense que el legado es Don't solamente think the legacy is only es dejar dinero. leaving money behind. No, No es eso. no, it's not just it. También es dejar una relación con Dios. Well, it's to give as well a relationship of God. Son as a esas personas legacy. que le creyeron a Dios Those people that believe in God y le dejaron la fe a sus hijos left the faith to their children. y le dejaron la fe a sus Left nietos. the faith to their Yo no sé si hay dos o tres de esos ahí que puedan aplaudir y decirle Dios es bueno. Applause and say God is good. Si usted no conoce a If Dios, you don't know God, nunca le va a poder dejar a Dios a nadie. you're never gonna be able to leave no one to God. Dejarle a Dios a Don't nadie, leave God anyone. ¿verdad? Pero si usted conoce a If Dios, you know God, usted va a poder dejarle a Dios a otros. you're gonna be able to leave others to Usted God. tiene personas que dependen de You have usted. people that depend on you. Y si usted no busca, If you don't seek, usted no le va a enseñar a ellos a buscar. you're not gonna teach them how to seek Si God. usted no ora, If you don't pray, usted no le va a dejar a ellos cómo orar. you're not gonna leave that example of praying Si to usted no them. ayuna, If you don't fast, usted no le va a enseñar a you're ayunar. not gonna teach them how to fast. Si usted no trabaja If fuerte, you don't work hard, usted no le va a enseñar a ellos a trabajar you're not fuerte. gonna teach them how to work hard. Lo único que puedes dejarle a la The generación que only thing viene that you can leave to the other generations that is coming es after aquello you, por lo que estás dispuesto a pagar el for precio. those things that you are willing to pay the price. Para que la vida de ellos sea For their diferente. life to be different, Educarte, to give you a good education, fajarte, to work hard, trabajar duro. work tough. Amén. Amen. Para lograr cosas To accomplish things, y preparar el camino prepare the way a la generación to that generation que viene después de that usted. is coming after yourself. Yo sé que muchos soñamos con eso, Many dream with it. pero la pregunta es cuánto estamos dispuestos a pagar el How much precio. are we willing to pay the price? Muchos decimos que queremos que las cosas cambien, When the things change, pero ¿cuántos estamos dispuestos a cambiar las how much cosas? are we able to change things? Ya Dios está abriendo las puertas, God is iglesia, opening the doors, church, para que usted pueda entrar por ellas. for you to enter by it. Pero ¿cuántos tienen los pantalones? How many have the pants on? ¿Cuántos tienes el valor How many have the value, de decir the courage? yo me voy a esforzar I'm going to put the effort y voy a ser in it. valiente I'm going to be brave, y yo voy a hacer and I'm going to lo do que necesito hacer what I need to do para que las cosas en mi for familia things in my comiencen a family cambiar, to begin to change, para que las cosas en mi for negocio things in my business comiencen a cambiar, start to change, para que las cosas en mi for iglesia the things in my comiencen a church cambiar, begin to change hasta que suceda until it la happens. voluntad de Dios The will of God en este lugar, in this place, en el nombre poderoso de in the Jesús. almighty name of Jesus. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Santo. Holy. Me estoy dando a entender hasta ahora. You are able to understand me until now? Pagar el precio To pay the price por la generación que viene. for the generations that is coming after Escuche us. esto. En Primera de Crónicas 22, First Chronicles 22. vemos a David teniendo una conversación con su hijo Salomón. Conversation with his son Solomon. Y quiero adelantarle algo. I want just to move forward with something. Primera de Crónicas 22. Vámonos con el verso 5. I'm gonna go with verse 5. Y escuche lo siguiente. David como padre David as a son, as a father said, había peleado mucho, have fought so much, había conquistado mucho, have conquered so much, había logrado mucho, have accomplished so much, pero ahora le tocaba entregar la batuta. but now he had to give his place. Tenía que entregar su reinado He had to give his kingdom a la generación que to the continuaba. generation that was going to continue. Y después de haber hecho todo eso, After all those things was done, había un último sueño que él tenía, was a last dream he had, y era el poder construir la casa del Señor. to be able to build the house of the Lord. Pero Dios le dijo algo a David, But the Lord told something to David. y él le dijo lo siguiente: He said the following: ya tú has pagado un precio have paid a price, y has derramado mucha sangre delante de have mí. poured so much blood before me. Yo a los que estaban antes de ti Who were before you, no les exigí que me hicieran tiendas, I didn't ask to be built stores. pero al que viene
But the one that are coming, diga conmigo, al que viene, those who are coming, a él le voy a encargar those I'm gonna make them in charge que prepare el templo to para mí. prepare the temple for me. Escuche bien, Listen well. hay proyectos que usted quizás los va a There iniciar are ahora, projects that you are about to start in now, probably. pero sus hijos lo van a Your completar. children are the one that will complete it. Hay proyectos que quizás usted va a establecer You're ahora, going to establish now. pero sus hijos son los que lo van a Your lograr. children are the one that will accomplish it. Yo le dije hace un rato I told a while ago, que el orgullo de un padre what makes a father most proud es ver a sus hijos lograr grandes to see cosas. their children accomplish great things. Y quiero aplaudir a los I want padres to applaud on the parents que han pagado el precio por sus that have hijos paid the price for their children. para criarlos aunque no ha sido To fácil, raise them up that it's haven't been easy. para aguantarlos cuando se ponen difíciles, To be able to handle them when they are difficult to deal with. que han orado por sus That hijos, you have prayed for your children. que han ayunado por sus That you have hijos, fast for your children. que han clamado por sus That hijos you have cried out for your children. con el deseo de verlos mejor. With the desire of seeing them in a better Quiero place. aplaudir a todo el que está Want to aquí applaud everyone corazón, that is here from the deepest of my heart, porque usted está en el lugar correcto. because you are in the right place. Yo le voy a decir algo. I'm gonna tell you something. Si usted no conoce a Dios, If you don't know God, sus hijos no van a conocer a Dios. they're not gonna be able to Muchos know aquí God. conocen a Dios, Many of us here know God, pero no fue porque sus padres le enseñaron, but it wasn't because their parents fue taught porque them. Dios mismo se le presentó a Because usted. God themselves present to himself. Ahora, ¿cuál es su trabajo? Now what is your job? Es conocer a ese Dios To todopoderoso get to know the Almighty God, para que usted sepa cómo Él for actúa, you to know how He acts, para que usted sepa cómo Él to funciona, know how He functions, para que usted se lo pueda presentar a sus for hijos. you are able to present Him to your children. Lo que usted no crea de Dios, What you don't believe from God, usted no se lo va a enseñar a sus you are hijos. not gonna teach it to your children. Pero lo que usted crea de Dios, But what you believe from God, usted lo va a compartir con sus you're gonna hijos share it with your y children. sus hijos recibirán la bendición de lo que ellos Children apliquen are going to receive the blessings of what they applied in del life. conocimiento del The Señor. knowledge of the Lord. So, en el verso 5, The verse 5, David comienza a hablar David began to speak y dice: and said, mi hijo Salomón, pensaba David, my son Solomon is a young and inexperienced, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe de ser grande y famoso, el más grande y famoso de toda la tierra. So, mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo preparado. David said, my son Solomon is young and inexperienced, and the house to be built for the Lord should be of great magnificence and fame and a splendor in the sight of all nations. Therefore, I will make preparations for it. So David made extensive preparations before his death. Amen. Miren qué corazón. Look what a heart. El padre sabía que su hijo continuaba God knew that his children will continue, y que ya le estaba llegando la hora. and already his time was coming up. Por lo tanto, él dijo, Therefore, he él said, no estaba pensando en él. he wasn't thinking of himself. ¿Usted sabe cómo vive la gente hoy en día? People live this day. Miren, le voy a hacer esta pequeña I'm historia. gonna make this Yo little trabajaba story. en una panadería en Puerto Rico Used to work in Puerto Rico in a bakery, y yo veía a un hombre and I saw a man retirado del ejército that he was retired from que the duraba army. 24 horas He lasted 24 hours pegado a una máquina de juegos al azar, no sé cómo le llaman. like machine alguien- games. Sí, una máquina de juegos, So in machine games, de juegos al azar, donde usted apuesta dinero, máquina de casino. so it's like a machine for casino type of that you have to gamble pretty much. Y él duraba 24 horas, no And le he- estoy mintiendo. I'm not lying. He stayed there 24 hours gambling. Si él entraba hoy a las 10 de la mañana, Entered today at 10 a.m. in the morning. salía a las 10 de la mañana He left at 10 a.m. the following day. y explotaba su dinero He ahí. employed his money there.
Él tenía esposa, He had a wife. probablemente tenía hijos, Probably he had children. I don't pero know. no le interesaba dejarle nada a ellos. But he was careless in leaving some money for them. Prefería dejárselo al dueño del negocio Preferred to leave it to the owner of that business que dejárselo a su familia. than to leave it to his family. Yo sé que hay muchos que andan know puyando they are loterías y cosas, That are playing the lottery and things and gambling your money. pero dime, ¿a dónde vamos a llegar así? Tell me where are we gonna reach at ¿Quién ha that point? escuchado, que han escuchado la frase de que la casa nunca pierde? Praise from your house, you never lose. Que la casa nunca Este, pierde, ¿verdad? refiriéndose a los casinos. Refers to the casino. They will never lose. Nadie le gana a las loterías. No one will win the lottery. Nadie le gana a los juegos al azar. Will win to those machine games. Porque están gambling. diseñados para que la persona pierda. They are designed for people to lose their money. Usted puede pegarse un día, One day you are able to win something, pero desarrollas un vicio. but then you will get an addiction from it. Y el vicio te lleva a gastarlo todo. And then when it develops, you will gamble all your money Y a afterwards. nunca lograr nada. And you will never accomplish anything. Pensando que Thinking algún día that someday vas a ser el uno en un millón. you are gonna hit one of those that hit a million. El uno en un billón One in a billion que se va a sacar la loto. that is gonna win the lottery. Oiga, es más probable It's more probably que le caiga un rayo 2 veces a usted you're gonna it can fall on your hand, on your head. It will be like a lightning on your head that it will fall. Que le More than caiga you win 2 in the lottery. veces. Twice you can get the lightning on your es head. estadística Esas que usted se gane la loto. statistics shows for you to win the lottery. Eso ya lo probaron. They already prove it. Ahora, ¿quién quiere un rayo en la cabeza? Who won that a lightning come on your head twice? Diga conmigo, No. Miren, a veces queremos Sometimes we want avanzar en la vida, to advance in life, pero por los caminos equivocados. but in the wrong path. La Biblia dice que el que ahorra poco a poco se To enriquece. save little by little, you will get enriched. Pero dice que oiga, la ganancia mala vida fácil se va. The money that easy comes, easy goes. La próxima estadística. The following statistics. El 95% de lo que se gana en la 95% lotería of those who win the lottery, antes de los 5 años no tienen un peso. before 5 years goes by, they will have $0 on Porque them. el tener dinero y la riqueza Have money and be richer. no está en cuánto te entren, It's not in how much money comes in. está en tu capacidad de utilizarlo. It's in your capability of how you use and administer your money. Por eso el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. That is faithful in the little, God will place them in much. Por eso el que siembra cuando no tiene nada en la casa de Dios, When you don't have nothing, you sow. llega a otro After the nivel. Lord, it gets to a different level. Y cuando haces en lo poco, When you have little, Dios te da mucho. God will give you a lot. Dios da semilla God gives seeds al que siembra, dice to la those Biblia. who sow. No al que se las come, Not the one that eats them, al que the siembra. one that sowed the seeds. Amén. Amen. So, David preparó David prepared con un corazón correcto with the right heart el terreno para su hijo the terrain for his son. y buscó lo que tenía que buscar He looked for what he had to look para for, que su hijo tuviera éxito. for his sons to be successful. Ese es el corazón que Dios quiere para los que están en camino a crecer. That's what God wants for those who are in the path of growth. Que usted entienda For you to understand, que hay un precio a pagar. there is a price that you have to pay for. Y si sus padres no lo If pagaron, your parents didn't pay for le it, toca pagarlo a you usted. are the one that have to pay for it. Pero hágalo con orgullo, But do it proud of it. hágalo con gozo, Do it with joyful. hágalo con alegría Do it with happiness. y hágalo sabiendo Do it knowing que Dios está con usted. that God is with you. Porque Dios quiere que llegues I lejos want you to go far in life. para que de donde llegues tú, Where you reach, de ahí tus hijos puedan from there continuar, your children can continue. de ahí tus hijos puedan arrancar. Children are able to go from Lo there. que tú le ministres a sus hijos For you to minister to your es children lo que ellos van a vivir. is what they will live. Lo que tú le enseñes a tus What you hijos teach your children es lo que ellos van a experimentar. is what they will experience in life. Si no conoces a Dios, If you don't know God, no lo puedes enseñar. you are not able to teach your children. Amén. Amen.
Hay muchos que conocen al Dios de la religión, There are many that know the God of religion, pero no conocen al Dios de la but relación. they don't know the God of relationship. Yo le quiero enseñar a mis hijos el Dios de la relación. Children about the relationship of God. Yo quiero enseñarle el Dios que es mi I wanna teach papá. the God that is my father. Yo quiero enseñarle al Dios que me salvó de la muerte. That saved me from death. Yo quiero enseñarle a Dios que me sanó de la enfermedad. Heal me from sickness. Yo quiero enseñarle al Dios Teach them the God que me levantó en la vida rise me up in para que life ellos entendieran for them to que no understand caminan solos, that they don't walk alone. que Dios está con ellos God is with them. y que siempre y cuando Dios esté con ellos, When God is with them, nada le va a pasar. nothing will happen to Porque them. yo le sirvo a un Dios fiel. Because I serve a faithful God. No fiel porque me lo Not dijeron. faithful because I was told Yo he quiero was ser faithful. como ese I Job want to be like that que Job. decía de oídas te había oído, I was hurt. pero ahora mis ojos te But están now viendo. my eyes are seeing you. Ahora yo sé cómo operas. Now I know how you operate. Ahora yo sé cómo caminas. Now I know how you walk. Dios me dice, God told me quiero presentármele I want to present myself de acuerdo a como ellos me necesitan. according to how they need me. Dios tiene muchos nombres. God have many names. Muchos nombres. Many names. ¿Por qué razón tiene muchos What nombres? are the reasons he have many names? Jireh, Jireh, Rafa. Rapha, Amén. Amen. ¿Por qué Dios tiene esos Why nombres? God have those names? Porque las personas que lo conocieron, People that got to know him lo conocieron de manera diferente. knew him in a different way. Hay muchos que necesitaban el Dios que sana. The needed the God who heals. Y Dios se le presentó como el And Dios God que sana. presented himself Pero- as the God that heals. Pero para eso usted tiene que For creerle a that, you need Dios. to believe in God. Yo no sé quién necesita I un don't milagro know acá, who need a miracle pero here. usted tiene que pelear ese milagro Find that miracle. y buscar que Dios le levante Look for God to rise you del up. problema de la The enfermedad problem of the para que usted le pueda presentar ese Dios a sus hijos To present that God to your y no le children. tenga miedo a la And muerte. you don't fear that. El cáncer está muy famoso. Cancer is very famous. Yo sé que no es fácil I escuchar know eso. It's not easy to hear this. Da temor pensar It brings fear que uno to puede think pasar por eso. that you can go through Pero cancer. usted quiere que le diga algo. You want that I tell you something? Dios tiene cuidado de ti. God is taking care Dios of te you. ama God loves you. y Dios te va a And levantar. God is going to rise you Dios up. te va a sanar. God is going to heal you. Dios te va a bendecir. God is going to bless you. Y aun si Él no lo And hiciera, he didn't do it. Dios está contigo God is with you. y tiene morada preparada para ti. He had Porque a Dios plan. ama a sus hijos. God Y Él loves his children. quiere enseñarnos He wants to teach us que Él está por encima that he's over de la muerte. death, Por encima over de la enfermedad. the sickness, Por encima over de la escasez. the lack Por encima we are going de through, las over the dificultades. difficulties. Atraviese ese You camino. have to go through that path. Conozca a Dios Get to know God y deje que Dios, and let the God bueno, preséntele ese Dios present that God a la generación que to viene the después de usted. generations that is coming after yourself. Amén. Amen. Yo duré un mes. I lasted a month. A mí se me explotó la apéndice Appendices um, exploit inside of me. dentro de mí. Y yo duré una semana en mi casa. I lasted 1 week at home. A la hora hay mucha gente que se muere. At that time, some people died. Al par de horas hay mucha gente que se 2 muere. hours after, some people died from Yo fui a la clínica con un dolor the terrible hospital. I had a terrible pain. y el doctor me dijo que yo tenía un virus sin chequearme. I had a virus without checking myself. No me hizo ningún Didn't examen make any tests, y me mandó para la casa. and he sent me home. Si yo no estuviese a Dios conmigo, If I didn't have God with me, usted no me estuviese you escuchando. wouldn't see me here and listen Pero Dios me guardó. right now. But God guarded me. Yo fui obediente. I was obedient. Me quedé 5 días en la I casa. stayed 5 days at home. Al quinto día ya yo estaba casi que agonizaba. 5 days, I was almost taking just rough, deep Agony. In agony. agony. Yo no, escuche bien, yo no podía comer. Wasn't able to eat. Mi estómago estaba inflado. My stomach was inflamed. Vomitaba sangre. I was vomiting blood. Yo estaba mal. I was bad. Un mes después A month after, salí del hospital. I left the hospital. Dios puso un buen doctor a mi lado. God placed a good doctor beside me. Dios puso cristianos que oraran por God mí, placed Christians that pray for que me. intercedieran por mí. Yo no era cristiano en ese I tiempo, wasn't a Christian back then. pero mi mamá es una mujer de oración. My mom is a woman of prayers. Y ella voló desde New Jersey a Puerto Rico. She fly from
New Jersey to Puerto Rico. y se quedaba al lado de la cama mía. He stayed next to my bed. Hubo una noche que yo me A acuerdo night that I remember que yo me salí del cuerpo literalmente. that I was taken out, brought out of my body. Yo me veía afuera, Saw myself out. yo me veía Saw acostado myself laying down. y la veía a ella en la I camita de saw al lado her, mío. her on the futon next to me. Amén. Amen. Cuidando de su niño, Taking care of her son. clamando por él, Crying out for him. creyéndole a Dios. Believing to God. Y Dios hizo y And contestó God did and su oración. answered her prayer. Y la oración de mucha gente Prayer of many people. que se unieron para orar por un that extraño que united ni to pray conocían. For an stranger that they didn't know. Pero ¿cuántos saben que le servimos a We Dios serve the God que hace that milagros? does miracles. A pesar de estar mal, Even though I wasn't me back querían there, cortar la mitad del I colon. wanted to have on my colon. Querían rajarme de acá hasta atrás. They want to open me from here to here. Dios permitió que no fuera así. God didn't allow it for it to happen. Y con una paroscopía simple, There was a colonoscopy, simple, no, paroscopía, paroscopy, simple y muchos Simple. antibióticos. and a lot of antibiotics. Y la oración de mucha gente. The prayers of many people. Un mes después yo estaba afuera. A month afterwards, I left the hospital. Perdí 40 libras. I lost 40 pounds. Me puse flaquito, I got very skinny. pero Dios me levantó de ese lugar. But God lifted me up from that place. Ahora usted me pregunta, Now you will ask me, ¿Dios sana? God heals. Y yo le voy a decir, claro que I'm sí. gonna tell you for sure, yes. Claro que sí. For sure, yes. Claro que sí. For sure, yes. Porque si Dios lo hizo conmigo, God did it with me. Dios lo puede hacer por usted. I can do it for yourself. Pero pague el precio. But you have to pay the Órele a price. Dios. Pray to God. Busque a Dios. Seek God. Busque la manera de levantarse en el Look for Señor the ways to rise up, para que le deje a la nueva generación for you can leave the glory la to your fe generation. y los The recursos faith and que resources ellos necesitan that they need para continuar hacia to adelante. continue moving forward. Amén. Amen. No se rinda ante la vida. Don't surrender in life. Don't give up. Ríndase ante You Dios. should surrender to God. Porque Dios es bueno. God is good. Porque Dios es fiel. Because God is faithful. Porque Dios es santo. God is holy. Y porque Dios es Because poderoso. God is almighty. No he podido ni leer mucho, I haven't been able to read pero much, les voy a parafasear. but I'm just paraphrase. El Señor le dijo a David que no David quería que él construyera el templo. want to build a temple. Pero él dijo, entonces mi hijo lo va a hacer. My son will do it. Ahora en el verso 11, Now in the verse 11, David le dice lo siguiente a Salomón. the following to Solomon. Que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, Help you to build his temple tal como te lo ha prometido. as you have promised Que it, te dé prudencia y sabiduría, to give prudence and wisdom. para que cuando estés frente a You Israel, are before Israel. obedezca su ley, You obey his law. porque Él es el Señor tu Because Dios. he's the Lord your God. Él no le dijo, Él es mi He Dios. said he is my God. Él es tu He Dios. said he is your Él es God. quien te cuida a ti. He is the one that takes Él care es of quien you. te guarda a ti. He is the one that guards you. Él es quien te protege a He is ti. the one that protects Él es you. que te bendice a He is ti. the one that bless you. Él es que te prospera a He ti. is the one that prosper you. Él es que te sana a He is ti. the one that heal you. Él es tu He Dios. is your God. Tabernáculo. Tabernacle. Él es tu Dios. He is your God. No es mi Dios que He le is hablo. my God. Es su Dios. Is he Créale. your God? Believe in him. Abrácelo. Embrace it. Llénese de Él Feel yourself. Conózcalo. Get to know para him que Dios le ayude. for God to help you. Pero Él le dijo algo en el But he 13. says something on the 13. Él dijo, si cumple los estatutos y las leyes que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes. Amen. El 13. Okay, so 13. Then you will have success if you are careful to observe the decrees and the laws that the Lord gave Moses for Israel. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. ¿Qué Dios le dijo a Josué? What God told Joseph, A Josué. Joshua, En su tiempo. in his time, Él le dijo a él, he told him, medita en todo momento en mi palabra. meditate on moments in my word. Aplícala en tu vida. Apply it in your life. Y te irá bien en todo lo que And it will haces. go well in Vas a everything tener you do. éxito en You're gonna todo. have success in everything. Iglesia quiere que te vaya bien en la vida.
You want that to go well for you, church, in your Aplique life? la palabra del Señor. Apply the word of the Lord. Haga la parte de su vida. Make it part of your life. Medítela de día y de noche. Meditate it day and night. Sígala con instrucción, Follow it by instructions. con deseo, With desire. con pasión. With passion. Y usted va a ver lo que es la voluntad de See what Dios, the will of God is. que es buena, agradable y That perfecta. is pleasant, good, and perfect. Si usted la cumple, le decía David a Salomón, Which David said to Solomon, te irá bien. will go well in life. Ahora sé fuerte Be strong y sé valiente and courageous. y no tengas miedo, And then not be afraid. porque hay un camino Because there is a path que vamos a abrir that we are going to open para los que han de venir. for that what is about to come. Diga conmigo, pagando el precio Paying the price por la generación que ha de venir. for the generations that is about to come. ¿Qué precio tienes que pagar? What price you have to pay. ¿Qué te está diciendo Dios que tienes que What hacer the con Lord tu is vida? telling you that you have to do for your life. ¿Qué te está diciendo Dios que What tienes the que Lord is hacer en este telling you that you have ministerio? to do in this ministry. ¿Qué te está diciendo Dios que tienes que cambiar? What God is telling you that you have to change. Si antes te golpeaban, Before you were hit, tú vas a seguir repitiendo la línea continue repeating the same line de ser agresivo, of being aggressive, de ser gritón, of shouting, y no vas a ser and you're diferente. not going to be different. ¿Cuántos quieren ser How santos? many want to be holy? ¿Cuántos quieren ser How diferentes? many want to be different? Dios quiere que controles tu I want you temperamento. to control your temper. Dios quiere que seas I want you diferente, to be different. que venzas tus That you debilidades, overcome your weakness. que rompas con la inmoralidad That sexual, break with the sexual immorality. que rompas con la That pornografía, break with pornography. que rompas con las That you have diferentes to break cosas the different things que te están haciendo daño, that are harming you. que rompas con el andar buscando fuera lo que tienes en tu casa. Looking out there what you already have at home. Dios quiere que seas I diferente want you to be different. para que puedas decirle a tu For generación you to próxima, be able to your next generation, sea que ya vengan de camino o todavía estés esperando a la persona. where you are waiting for the people. Dios quiere que le dejes a la generación I próxima want you to live for your next un generation mundo a diferente. different world. He wants you Pero to eso live. funciona a nivel personal. You just work in a personal level. Se lo voy a volver a decir, iglesia. I'm gonna say it, church. Lo que tabernáculo no What venza, tabernacle don't overcome, la generación the próxima next generation va a tener que pelear con is eso. gonna have to fight with it. Ahora, yo creo que yo estoy en una iglesia de valientes. This is a church full of Yo creo que yo estoy en una iglesia de personas generosas. This is a place of generous people. Yo creo que yo estoy Believe en un lugar I'm in a place en donde aquí la where gente here the people es diferente, is different. le cree a Dios Believe in God. y quiere conocer lo que Dios es Want to capaz de get to hacer. know what God is capable of Y doing. escuche bien, Listen well. cuando usted paga el When precio, you pay the price for it, Dios le va a bendecir. God is going to bless you. Dios le va a dar tranquilidad. God is going to make you feel at peace. Dios le va a dar gozo. It's going to give you joy. Dios le va a dar paz. God is going to give you Puedes peace. quedarte ahí. Okay. Le voy a leer esto I'm going rapidito. to read this quickly. Oiga lo que hizo David. Listen what David did. David consiguió David found obreros, workers, albañiles y carpinteros workers, carpenters, para que, expertos en toda clase de trabajo, as per in all type of jobs. él consiguió oro, plata, bronce y hierro. Carpenter, bronze, silver, gold, Y iron. literalmente preparó todo He prepared everything a la atmósfera, to the atmosphere en lo físico, in the physical para que la generación próxima for the next generation tuviera éxito. be able to be successful. ¿Qué precio tienes que pagar por What tus hijos? price you have to pay for your children? Mandarlos a estudiar, Send them to go study. ser el ejemplo que ellos Be necesitan, the example they need. ejemplo de fe, Example of faith. ejemplo de obras, Example of work. ejemplo de cómo se camina en la vida, Example of how you walk in life. de cómo se ora, Of how you pray. de cómo se hacen las cosas. How things are done. Yo creo, escuche bien, I believe, listen well. que el tabernáculo está levantando una Tabernacle is generación. rising up a generation. Estos jóvenes que están These acá youth that are here,
Los niños que están creciendo children that are growing up, son los que van a continuar that will tabernáculo. continue tabernacle. Las cosas que usted arranque The hoy, things that you grasp from it, ahora usted tiene que estar dispuesto a pagar el you precio. have to be willing to pay the price for Usted it. tiene que estar dispuesto a creerle a Willing Dios. to believe in God. Usted tiene que ver esta visión como una Be able visión to see suya, this vision as it's your own. porque sus hijos se congregarán en Your este children lugar. will congregate here. Sus hijos van a tocar en este Children lugar. are gonna play Sus instruments hijos van in a this place. predicar en este Your lugar. children are gonna preach Yo no le here. estoy hablando del I'm edificio. speaking about the Yo le estoy building. hablando de la I'm congregación de speaking about the hermanos congregation of que brothers dice and nosotros sisters. vamos a pagar el precio We're gonna pay the price para que la generación for que ha de the venir generations that is about to sea come. una generación Be a diferente, different generation. sea una generación Be a bendecida, blessed generation. sea una generación transformada, Be a generation that is sea una transformed. generación poderosa Be an almighty de generation conquistadores. that will be conquered. Leominster Leominster necesita una iglesia is agresiva. an aggressive church. Leominster Leominster necesita una iglesia agresiva. is a church that is aggressive. Unas personas agresivas. People that are aggressive. No hablo de pleito, I don't speak about fighting. sino que sean capaces de That creerle a Dios. capable to Que believe tengan in una God. fe They sobrenatural have a supernatural para faith conquistar las cosas to que otros conquer le corren. things that others are running away from. Para hacer lo que otros no están dispuestos a To hacer. do what others are not willing to do. Porque Dios Because God les va a posicionar is going to position para conquistar to conquer y para construir and to build ese templo en donde se le va a adorar. that temple where he's going to be worshipped. Yo no sé cómo eso luzca. Don't know how that will look like. Yo le estoy hablando de la I'm historia de David. speaking about the story of David. Pero la iglesia tiene que unificarse People need to unify. y comenzar a buscar los And start to recursos. seek for the resources. Donde usted vea una debilidad en la You see a iglesia, weakness in the church. sea usted de los que se levantan y dicen, yo quiero ser de los que va a fortalecer esa área. Gonna be the one that is gonna strengthen that Dios va a one that levantar is weak. acá, me dice el Espíritu, The Holy Spirit is telling me that God will rise personas up de here. negocio People of business que van a hacer mural that are gonna make a wall para sostener la obra de Dios en the Leominster, work of God in Leominster. que van a hacer mural económico Gonna be wall financially. para hacer lo que Dios quiere hacer en To do what Leominster. God wants to do in Leominster. Créame, Believe me, se necesita fe, it's needed faith. se necesita sembrar, We need to sow. se necesita It's orar, needed to pray and se sow. necesita buscar, It's needed to seek se God. necesita It's predicar, needed to preach. se necesita ayudar. It's needed to help others. Pero Dios va a usarlo a ustedes God is gonna use you para all que algo grande for suceda. something great to happen. Y eso solo sucede That will happen cuando only hay una generación que es la when there actual is a generation that is the actual one que va a pagar el that precio is gonna pay for the para que price. los que han de venir For those who are going to come afterwards, encuentren el lugar apropiado para congregarse. The right place to Yo no le congregate estoy hablando themselves. nada más de un I'm edificio. not speaking just referring to a building. Yo le estoy hablando de una iglesia amorosa. Of a loving church. Yo le estoy hablando de una iglesia Speaking about sana. A church that is healed, Yo le estoy that is hablando de una healthy. iglesia sin chismes. I'm referring Sin to a church problemas. that doesn't have any gossip, Si yo te problems. digo ni tú me dices, You don't tell me back and forth. una nothing. iglesia A sana, healthy church I'm que referring cuando to. la gente llegue aquí People get here a tabernáculo to diga, tabernacle, they aquí se stand, siente a Dios, here we are able to feel God. aquí se busca a Here we Dios, seek God. aquí se ama a Dios. Here we love God. Amén. Amen. Y todo empieza, And everything starts. dígale el que está al lado Tell the suyo, person next to yourself. todo empieza por ti. Everything starts by you. Haz tu parte, Do your part. paga el precio. Pay the price. Cuando sientas el deseo de hacer Feel algo a desire of doing que something no es de Dios, that doesn't come from diga, God. yo no lo voy a hacer Say yourself, I'm not porque going yo to tengo do it dominio propio. because I have my own dominion. Y yo voy a ser de los que van a decir, I'm gonna be one of those that will say, yo estaba mal, I was bad, pero yo cambié but I changed. y me hice diferente. And now I'm different. Y yo creo que tú puedes ser I know you diferente can be different. en el nombre poderoso In the de almighty Jesús. name of Jesus. Déselo fuerte a Dios. Round of applause to God. Póngase de pie conmigo. Please stand up with me.